el caso de Tiananmen, el día oscuro en la historia de China. Les hablaré sobre el caso más famoso de China, que fue conocido como el incidente de Tiananmen. A pesar de llamarse incidente, no fue nada de eso, fue un crimen cobarde. La esposa de Tian fue obligada por el gobierno a abortar, y terminó muriendo ella y el bebé. Luego, él realizó un tiroteo y mató a 17 personas completamente inocentes. Se considera el mayor tiroteo en China. Comencemos desde el principio. Tian nació en 1964 en una provincia muy pequeña y pobre de China. Desde temprana edad, observó que los hombres eran mucho más valorados que las mujeres, lo que lo motivó a tener un hijo varón. Cuando cumplió 17 años, en 1981, se alistó en el ejército y pronto fue considerado un gran soldado, ascendiendo a francotirador. Como tirador, era excelente, nunca fallaba un objetivo y era considerado el mejor del equipo. Sus superiores estaban ansiosos por ascenderlo a primer teniente, pero recibió 2 advertencias por 2 incidentes considerables. El primer incidente fue que agredió a 2 compañeros de trabajo que eran militares, lo cual, aunque no parezca gran cosa, allí se consideraba un delito muy grave. Además de que no fue ascendido debido a estas 2 advertencias, tampoco pudo traer a su esposa a vivir con él debido a esto, lo que lo irritó aún más. Su esposa vivía en la casa de su padre, la misma casa en la que Tian creció, y aunque no estuvo tan cerca, siempre estuvieron muy unidos. Ella quedó embarazada, y él estaba muy feliz, porque estaba seguro de que el sueño de su vida de tener un hijo finalmente se haría realidad. Sin embargo, nació una niña, lo que lo decepcionó totalmente, ya que no podía tener más hijos debido a la política de hijo único que existía en China. Básicamente, solo podías tener un hijo, si hubiera uno más, este segundo hijo no tendría derecho a nada. Pero en la práctica, se mataba a los niños adicionales, y esta política perduró hasta 2015. Con el paso de los meses, Tian se encariñó mucho con su hija, y además, aparte de su padre, los demás miembros de la familia vivían muy lejos, por lo que esta hija y su esposa terminaron siendo las únicas de su familia cercana. No se publicaron nombres ni fotografías de ellos. Aunque Tian todavía quería tener un hijo varón, su vida era bastante buena, profesionalmente era el mejor, tenía una hija sana, y la esposa que amaba, quien también lo amaba a él. En 1994, sus superiores finalmente lograron ascenderlo a teniente, después de casi 10 años con él, y casi 10 años como francotirador. Fue entonces cuando decidió tener otro hijo. Su esposa estuvo de acuerdo, y pronto quedó embarazada. Estaban muy felices, y acordaron no decírselo a nadie, ya que si la madre o el padre del bebé trabajaban en el ejército, serían despedidos, y sus superiores también sufrirían algún tipo de castigo si no lo denunciaban. De todos modos, pasaron los meses y aunque Tian no sabía el sexo del bebé, estaba muy feliz. No pudo soportarlo, y se lo contó a algunos compañeros del trabajo. Uno de los compañeros, que tampoco fue identificado, le dijo al comandante superior. El comandante llamó a Tian a su habitación, lo despidió, y frente a él, llamó a la gubernamental de planificación familiar, que se ocupaba de estos casos, y lo denunció. El mismo día, estas personas que trabajaban en el gobierno fueron a la casa del padre de Tian, donde vivía la esposa, y la obligaron a ir a una clínica de abortos. Lamentablemente, ella ya tenía 7 meses de embarazo, y el bebé ya estaba formado. Ni ella ni el bebé sobrevivieron al procedimiento, y terminaron muriendo. En ese momento, se dieron cuenta de que el bebé era un niño varón. El padre de Tian llamó al ejército y pidió hablar con él. Explicó que su esposa había perdido mucha sangre y acabó muriendo, al igual que el bebé, que era un niño. Mientras hablaba por teléfono con su padre, muchos colegas estaban mirando y vieron que sus piernas empezaron a temblar. Literalmente, empezó a desesperarse, y ninguno de ellos fue hasta allí para abrazarlo
o preguntar algo, no hicieron absolutamente nada. Da la impresión de que si hubiera habido alguien allí para consolarlo, quizás este crimen se hubiera evitado. De cualquier modo, Tian se quedó sin trabajo, sin el hijo que tanto anhelaba y sin su esposa, totalmente desesperado. Por la noche, entró escondido en una habitación y tomó un rifle con 20 cartuchos y 150 balas, con las ganas de que todo el mundo supiera lo que había pasado con su esposa y su hijo. Temprano en la mañana, tomó el rifle y le disparó a su comandante en la cabeza, matándolo instantáneamente, junto con otros 3 soldados. Hirió a otras 10 personas y luego se escapó. Vio pasar un jeep, secuestró a un conductor y lo obligó a llevarlo al centro de Beijing. Cuando casi llegaban al centro, el conductor arrojó el coche contra un árbol y Tian le disparó en la cabeza, matándolo instantáneamente. Luego persiguió a otro conductor, lo secuestró y este lo llevó a la plaza de Tiananmen, justo en el centro de Beijing. A este conductor le perdonó la vida. Entonces, empezó a disparar por todos lados. En ese momento, pasaba un diplomático iraní, quien llevaba a sus 3 hijos pequeños al colegio. El disparo los alcanzó a él y a su hijo de 9 años, muriendo instantáneamente. Poco después, llegaron 7 policías, uno de ellos le pidió que se rindiera, pero Tian les disparó a los 7 en la cabeza, sin resultar herido. Una cadena de televisión canadiense lo vio y empezó a transmitir en vivo, pero el gobierno pronto cortó la transmisión. El vídeo está en YouTube y se puede ver. Tian siguió disparando a varias personas. Entonces la policía también empezó a contraatacar, disparando. Hubo disparos por todas partes. La policía también mató a muchas personas. Según testigos, sorprendentemente, Tian estaba tranquilo, disparando a la gente que estaba distribuida por el lugar. Perdieron de vista a Tian y pidieron refuerzos para el ejército, volviéndose aún más confuso, ya que Tian vestía ropa militar y no sabían diferenciar quién estaba en el ejército y quién era Tian, con muchos gritos y gente cayendo. En total, este tiroteo duró 2 horas y media. El ejército envió a varios soldados. Hay 2 versiones de cómo terminó. La primera versión, que se cree es la más confiable porque era de gente que estaba allí, y lo que vieron es que Tian entró en un callejón sin salida, vio que las balas se estaban acabando y se quitó la vida. La segunda versión, que es la versión oficial del gobierno, es que entró en una calle sin salida y un francotirador logró matarlo a larga distancia. El número de muertos también es completamente incierto. Según el gobierno, hubo 29 personas, de las cuales 17 eran totalmente inocentes, y el resto eran policías y soldados. Según la prensa internacional, hubo 75 muertos y 200 heridos. Pero es muy incierto, porque el gobierno no dejó que la prensa entrevistara a testigos, ni al padre de Tian, ni a la familia de la esposa, ni siquiera revelaron el nombre de la mujer. Inicialmente incluso negaron que hubiera ocurrido el tiroteo. Fue Irán quien habló, ya que su embajador y su hijo fueron asesinados, y amenazaron con tomar represalias contra China, pero no lo hicieron porque murieron demasiadas personas inocentes en este crimen. Mucha gente intenta limpiar la imagen de Tian, pero lo que hizo no se justifica, cometió un crimen cobarde, y también lo que le hicieron a él y a su familia fue un crimen cobarde. Y hasta aquí, el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video, y dejarme un comentario. También pueden compartirlo con sus amigos y familiares. ¡Hasta la próxima!